Pues bienvenidos habitantes del continente. Hoy vamos a resolver una pregunta de estas que cada X tiempo nos las preguntan y no tiene una respuesta tan sencilla como para no tener un vídeo explicándolo todo. ¿Son canon los videojuegos de The Witcher? No, no lo son. Esa es la respuesta breve. Un poco más extensa sería porque, bueno, CD Projekt Red compró la licencia de Andrzej Sapkowski con toda aquella historia. Pero en definitiva compró la licencia de la idea, de los personajes y de no. La idea desde un inicio no era plasmar todos los sucesos de Geralt de Rivia tal cual suceden, ni mucho menos. Y bueno, de hecho el propio autor, Andrzej Sapkowski, lo ha dicho, que los juegos son los juegos y no tienen por qué reflejar al 100% lo de los libros, y de hecho no lo hacen. Pero sí que es cierto que hay muchas cosas de los libros que se plasman en los videojuegos, bien sea la personalidad de los personajes, bien sea porque una interacción que tienes dices, wow, esto podría haber perfectamente pasado en los libros, bien porque los relatos se trasladan al videojuego, bien porque misiones secundarias son fragmentos de los libros. Todo esto da mucho pie a hablar y demás. Brevemente, sencillamente eso, que no son canon porque son su propio producto, con su propia forma de plasmar y sus propios personajes. Y CD Projekt Red se toma muchas libertades. Por eso no se considera los juegos como una extensión de los libros, ni una continuación, ni nada. Cada cosa es su propia cosa. Y bueno, sobre cosas que se trasladan bien, cosas que se trasladan mal, cosas que desaparecen, que se exageran y tal, pues mis compañeros os pueden contar muchas cosas más. A ver, esto es más fácil de entender como distintos multiversos, ¿no? Si hablamos un poco de multiversos, digamos que en los libros es uno y en los juegos es otro. Solo que la diferencia está en que los juegos empiezan cuando acaban los libros. Que esto fue una de las pequeñas condiciones que les puso el autor cuando les dio la licencia, ¿no? Es en plan, vosotros podéis hacer lo que queráis con estos personajes, pero a partir de este punto de la historia. De aquí para adelante son vuestros, de aquí para atrás son míos. Y eso es lo que hace CD Projekt. A partir de ahí crea una historia con su propio canon, con sus propias normas. Tanto es así que hay personajes que en los libros están muertos y en los juegos están vivos. O sea, hasta ese punto, ¿sabes? Es verdad que lo que decía Ana, que muchas veces los personajes son muy reconocibles, han respetado bastante muchas veces aspectos de esos personajes, cómo actuarían, tanto que tú los ves y te los crees, lo dices, es verdad. Yo me imaginaba que podían interactuar entre ellos así, porque llevar, a ver, luego no es fácil llevar una novela a la pantalla y que quede bien. Y es la recreación que hace CD Projekt del mundo del continente es sencillamente genial. Hay cositas que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero está sencillamente genial. Que una cosa sea canon o no, no tiene que ver en que tú lo disfrutes como tal, porque no, yo, por ejemplo, me había leído todos los libros cuando llegué a los juegos y si bien había cosas que no me parecían que estuvieran bien, pero las disfruté. O sea, disfruté del mundo y pude sentir que realmente estaba en el continente. A mí con eso me bastaba bastante. Luego, que ciertos personajes estuvieran o no estuvieran o fueran así o así, bueno, pequeñas cosas. Cada medio tiene sus puntos fuertes. Un libro es mucho mejor en la tarea de contar una historia que un videojuego. Que esto no sé por qué se dice mucho con los videojuegos, en plan de que, wow, es que te cuentan historias tal. Un videojuego no es la forma ideal de contar una historia, ni mucho menos. Un videojuego, su fuerza reside en ponerte en situaciones que no podrías vivir de ningún otro modo. Y ahí sí que creo que es donde tiene éxito la saga de The Witcher en CD Projekt Red, que son muy buenos haciendo eso, en ponerte en tesituras y cosas que realmente te hacen parar y pensar como si tú fueras Geralt o teniendo en cuenta todas estas normas que ponen en el continente, ¿no? Yo sí, en ese sentido, a ver, si es cierto que no son canon, pero yo creo que por parte de CD Projekt sí han intentado dentro de su inventiva de hacer los juegos todo lo canon posible, por decirlo de alguna manera, sin llegar a Sí. serlo. Es como, por poner, salvando las distancias, Dragon Ball GT con Dragon Ball Z, ¿vale? Dragon Ball GT no es canon, porque no es de Akira Toriyama, pero hicieron lo posible para que fuese todo lo lógico, pues más o menos algo similar. Respetar Entonces, la obra original del autor. respetando Hacer un poco por ahí. respetando la obra original, ya te guste más o menos. Entonces, en ese sentido, ha hecho un enorme trabajo, sobre todo a nivel de. Yo, en mi opinión, lo que decías, Ana, del tema narrativo, yo sí creo que los juegos sí pueden contarse de una forma muy similar a los libros. Lo que pasa es que sí es cierto que todo el tema de jugabilidad
te diluye mucho de disfrutarlo de la misma manera. Pero en este caso creo que CD Projekt creo que lo ha hecho prácticamente, son pioneros en cómo contar historias, o sea, lo hacen muy muy bien, sobre todo pequeñas historias como el Barón Sanguinario, como con pequeñas misiones, ¿no? Como el último deseo de The Witcher 3, como el Asesino de Reyes de Las The Witcher 2, Moiras, las todo Sí, eso. Moiras. tiene un peso narrativo muy potente, eso es Claro. cierto. Entonces, en ese sentido, y han intentado respetar mucho, ¿no? El tipo de narrativa como la de los 2 primeros libros, en plan pequeños relatos. Los relatos. Lo que pasa que se han tomado ciertas licencias con ciertos personajes de importancia que han distorsionado mucho o sea, que hace que exista un poco este enfrentamiento, ¿no? Como es el caso de... Que luego es cierto que bien se corrige mucho en el The Witcher 3, mucho de ese tipo de cosas, pero sí se distorsionan muchos personajes, como por ejemplo, y no puedo hacer sangre, esto no digo por hacer sangre, ¿vale? Lo digo por el personaje de Triss, ¿vale? O lo digo también por los personajes, Jaskier, por ejemplo, está, en mi opinión, muy distorsionado a cómo es realmente. Y ojo, no tendría por qué, porque en ese sentido The Witcher es una saga de videojuegos que en teoría no tienen censura ninguna. Entonces, Jaskier es un personaje que a mí se me ha venido... es un personaje que Geralt le es muy necesario. Y en los videojuegos es como que Geralt... Pero a nivel político, a nivel de las regiones, las naciones, todo eso es una locura, o bien que lo han hecho. Y el concepto de cómo han hecho desde La Dama del Lago, el último libro, el final de La Dama del Lago, a los hechos del The Witcher 1, creo que ahí es para aplaudir a CD Projekt por la idea que han tenido. Porque han hecho ahí una cosa que es completamente lógica y es que es hasta te siento un poco mal que no sea canon. Es como continúa, porque es en plan, joder, es que funciona. Sí. Funciona muy bien, que tiene entre teoría que ver como algo comienza, ¿no? O sea, el relato de Camino sin Retorno, que hace ahí una mezcla extraña, ¿no? Con los relatos estos que hizo Sapkowski posterior a la saga de libros. Y es que lo hace tan bien que te da pena cuando el autor te dice que no son canon. Porque es que en ese sentido es el tratamiento de Geralt y los hechos con Yennefer y todo eso son chulísimos. Y Entonces, bueno, también decir que no son cánones porque de todos es conocido que el autor tuvo problemas legales con CD Projekt. Entonces también es lógico que él salía diciendo, pues los juegos que no. Sí. Tenía esa pequeña batallita y claro, lógicamente al final el producto es suyo y es el que decide. Que le podía haber dado por ahí como le podía haber dado por otra. Pero claro, fíjate entonces, por eso mismo que dices, lo amable que es Sapkowski con la serie. Porque la ha tenido en cuenta como guión, como, ¿no? como consejero para el guión, para los personajes. Yo, pues nada, creo que realmente en ese sentido poco más que decir. Ya no que tomáis vosotros como canon, sino porque al final eso es muy personal de cada uno, sino cómo os parece que se traslada a los videojuegos, qué os parece la extensión que hace CD Projekt Red, que, en fin, particularidades de los personajes, de diferencias, de cualquier cosa que queráis que merezca la pena comentarnos, os escucharemos, os leeremos, así que dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima.